Muy buenas noches. Estoy muy contento esta noche, primero de volver a mi casa. Tuve 4 felices años de mi vida como director de esta biblioteca y creo que me marcó para siempre y por eso siempre es como volver a casa. En segundo lugar de mi alegría es poder conversar con Juan, tal vez no solo escritor, uno de los intelectuales que yo más admiro en este país. Yo en un correo que le puse a Juan le decía, esto va a ser el diálogo entre la ignorancia y la inteligencia, y lean la bibliografía de este libro y van a sentirse tan ignorantes como yo. Pero entonces, vamos a empezar, Juan, y agradeciendo al Hey Festival por esta oportunidad que me da de conversar con Juan. Bienvenido, Juan. Bienvenido a tu casa en Medellín. Bueno, no, a todos, muy buenas tardes, mil gracias por estar aquí. Por supuesto al Hey Festival por la invitación, a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y a Juan Luis, que para mí es un privilegio y un honor tener esta charla hoy con él. Inmejorable interlocutor, inmejorable lector para un libro así. Y cuando él me dijo que este iba a ser el diálogo entre la inteligencia y la ignorancia, se le olvidó especificar a quién le correspondía qué, y estoy seguro de que yo aquí soy la ignorancia. No, ¿qué tal? Bueno, vamos allá como dicen en los podcasts. Juan, empecemos. Casi nunca se menciona a quién está dedicado un libro. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho a la persona a la que dedicaste este libro. Y por eso quiero que empecemos por ahí alrededor de 3 aspectos. Uno, ¿quién era el doctor Ortiz Rodríguez? Para muchos de nosotros, sobre todo en Medellín, no es una persona muy conocida. Segundo, ¿qué significa un maestro en la vida de un intelectual como tú? Y lo tercero, ¿por qué este personaje de alguna manera es el que nos va a llevar y nos va a entrar en el libro? Bueno, dedicar los libros es un compromiso sentimental muy exigente. Uno no puede devaluar ese gesto tan antiguo de la dedicatoria de los libros. Los destinatarios de lo que uno hace, pues tienen que tener siempre como un lugar determinante en la vida de los autores. Y en el caso de este libro, yo supe desde el principio que se lo tenía que dedicar a un grandísimo amigo y colega y maestro que murió hace un par de años en Bogotá, Álvaro Pablo Ortiz Rodríguez. Aquí en Medellín de pronto su nombre no es tan conocido, en efecto, pero en Bogotá y sobre todo en el mundo de las universidades es un nombre mítico y emblemático, porque Álvaro Pablo Ortiz era el hijo de un economista que se llamaba Álvaro Ortiz Lozano, hermano de jesuitas y de generales de la República, que trabajó en la dictadura de Rojas Pinilla. Y entonces Álvaro Pablo transcurrió su infancia siempre en olor a conspiración, con la idea de que los rojistas iban a volver al poder. Álvaro Pablo escribió una biografía magnífica sobre Sendales, el personaje ese que se la pasaba en conspiraciones y se la pasaba en la cárcel. Y la mamá de Álvaro Pablo era una española, hija de esa tradición pedagógica y cultural de la República, de la residencia de estudiantes. Entonces, de la institución libre de enseñanza, de la institución puro Giner de los Ríos. Giner de los Ríos. Entonces Álvaro Pablo creció en un mundo excepcional y se hizo historiador
y entró a ser profesor muy temprano en la Universidad del Rosario en Bogotá, y era un personaje de un histrionismo, de una elocuencia, de una erudición sobrecogedores. Y entonces cuando yo llegué a ser profesor allá hace muchos años, me crucé con él casi el día en que entré a ser profesor y nos hicimos amigos para siempre. Y entonces él era un tipo lleno de manías, una de las cuales es que lo llamaba uno a las 5:30 de la mañana a preguntar, él y yo nos decíamos ciudadano, como en la Revolución Francesa, pero también como en el radicalismo liberal. Y por eso la dedicatoria es al ciudadano. Al ciudadano Álvaro Pablo Ortiz. Entonces él me llamaba a las 5:30 de la mañana. Eso por supuesto acabó con mi primer matrimonio y es otra de las cosas que le agradezco enormemente a Álvaro Pablo, eh, porque me llamaba a las 5:30 y me decía, ciudadano, ¿qué ha pasado? Yo le decía, ciudadano, pues no mucho, pero nuestra amistad pues fue de esos vínculos profundos y para siempre, y nosotros teníamos una ruta en Bogotá de las librerías de viejo, y entonces pues también nos unió el amor por los libros antiguos. Perdónenme que saque el celular, no es que vaya a recibir una llamada ni nada, sino que a propósito de esta pregunta, les voy a mostrar una cosa, para que ustedes dimensionen, carajo, no lo tengo. Esto es gravísimo, porque es que tengo una grabación de Álvaro Pablo que me mandó en Argentina, la debo tener en algún pedazo aquí del celular, una grabación que él me manda. Él se fue con sus hijos a Buenos Aires y como 2 meses antes de morir, me manda un mensaje de audio que es una cosa apoteósica. Yo quería hoy compartir con ustedes la elocuencia de Álvaro Pablo y mostrarles por qué sedujo como sedujo a tantas generaciones de estudiantes en Bogotá durante décadas. Y claro, también pasó con él una tragedia que está ocurriendo en el mundo entero, y es que las universidades se han llenado de gerentes y en nombre de la eficiencia y en nombre de unos valores despreciables, empiezan a prescindir de la gente que de verdad deja huella. Entonces Álvaro Pablo fue marginado de manera lenta y paulatina, y a mí hoy me produce una cierta satisfacción pensar en la crisis que están viviendo las universidades, no por la crisis que tienen, sino porque ahora sí están desesperados por encontrar un método para retener a sus estudiantes, y resulta que el método ya conocido es que allí haya profesores carismáticos, insustituibles, que dejan una huella en los estudiantes, y que los estudiantes quieren emular a esos personajes, porque el modelo que se impuso durante décadas en la educación superior ha sido ruinoso. Yo les decía siempre en la universidad, mire, si el maestro Germán Arciniegas, que fue 50 años maestro en los Andes, ahora no lo podíamos recibir porque no tenía doctorado. Entonces, y así cientos. A Estanislao Zuleta hoy no lo podía recibir ninguna universidad porque no tenía doctorado. De acuerdo, y pues es como una renuncia a la tradición socrática tan bella de la iniciación en la filosofía a partir de la emulación y del diálogo, que son dos instancias que se van tejiendo de manera muy respetuosa, porque lo primero que viene es la emulación. En los estudiantes empieza a haber admiración por esos personajes, pero luego ya surge es un amor intelectual, la amistad en torno a la sabiduría, en torno al diálogo. Álvaro Pablo se hacía cargo de sus alumnos, les resolvía las cuitas de amor, les prestaba plata para el bus cuando no tenían, y él mismo vivía saltando matones, y entonces me inició en un recoveco rosarista, que era ir donde, ya lo puedo decir, ya me importa un carajo,
y que no salga de estas cuatro paredes, pero la secretaria del archivo histórico de la Universidad del Rosario, que es un archivo histórico prodigioso, era un personaje también de cuento, se llamaba o se llama Carmen Lucía, y Carmen Lucía era secretaria del archivo histórico y agiotista gota a gota. Entonces, todos los profesores íbamos a que Carmen Lucía nos prestara plata a unos intereses altísimos y yo no sabía que eso existía. Carmen Alicia conmigo era respetuosísima, me trataba con una reverencia, doctor, no sé qué, hasta el primer sabletazo que me tocó ir donde Carmen Lucía que me prestaron la plata y a partir de ahí supe quién tenía el poder. Bueno, ¿qué es ser un maestro? Pues es eso, yo creo que es un arte difícil que nace sobre todo del carisma y que es un poco como los talentos innatos que la gente sabe cultivar. Yo he tenido en la vida la fortuna de cruzarme con grandes maestros y no siempre son figuras predecibles dentro de esa idea de la maestría. Por ejemplo, un maestro que tuve en la vida al que siempre le rindo homenaje es un personaje de Popayán que se llamaba Gerardo Bermeo, que era un borracho de parque, pero además un borracho admirable porque él decidió en la vida que iba a ser alcohólico y borracho, pero con grandeza, no esa cosa pues mediocre y resignada, no, él hizo de el alcoholismo y la embriaguez un destino, una vocación. Entonces yo lo conocí muy joven en un parque de Popayán, yo iba a leer y un día se me acercó Bermeo con su imagen raída, la ropa vuelta a nada, la barba de varios días y yo dije, uy, qué jartera, me va a importunar en la lectura de este tipo y me hizo un comentario sobre el libro que yo tenía en mis manos que era La pequeña Dorrit de Charles Dickens, una cosa tan brillante que yo dije, no, yo quiero ser amigo de este señor ya mismo y me hice íntimo de Bermeo. Yo tenía 14, 15 años, él tenía 65 y todos los domingos nos poníamos cita en el mismo parque. Eso sí, a mí me tocaba sufragar la botella de lo que tomaba Bermeo, que es un aperitivo que venden allá en el Cauca, un aperitivo de anís, como un aguardiente reducido, que se llama De la Corte, que en ese tiempo, hoy vale 3.500, en esa época debía valer 5.000, porque cada vez vale menos para mantener la clientela. Entonces yo muy discretamente le compraba la caneca de la Corte, él iba tomando y me contaba unos cuentos, era íntimo de Gonzalo Arango, había sido pues, y escribió una columna que parece el título de una novela durante años en el Diario del Sur. Él era de Bolívar Cauca, donde la inteligencia es peste, cosa cierta, porque toda la gente de Bolívar Cauca es inteligentísima, y Bermeo me dijo un día, no, bueno, me dijo varias cosas como de Macedonio Fernández, como de un filósofo griego del estoicismo o del cinismo, me dijo, yo en ese entonces no era conservador, ni todavía lo sigo siendo, que es pues una aporía griega. Y la columna que él escribía en el Diario del Sur se llamaba Diario de un hombre que nunca fue a la guerra. Y una belleza y de una poesía. Cuando yo escribí mi primera novela, el protagonista de esa novela se llama Gerardo Bermeo y es un homenaje a él. Bueno, Álvaro Pablo, ¿tiene alguna influencia, dijéramos, en que llegaras a este tema o llegas a este tema del origen del cristianismo por otras fuentes? Por otras fuentes, aunque
debo decir que la influencia de Álvaro Pablo siempre está presente en mí, en todo lo que hago, porque la forma que él tenía para expresar su amor y su cariño y su amistad era regalando libros. Entonces, muchos libros que me llevaron a ahondar en este tema son regalo de Álvaro Pablo con unas dedicatorias bellísimas y, por ejemplo, con él yo hablaba mucho de un libro brillante que se escribió en Colombia y del que sabemos poquísimo, que lo cito mucho en este libro que se El de llama Álvaro, el de Bizancio, Bizancio el dique el que quedó iluminado. iluminado. Es una obra maestra que si se hubiera publicado en Inglaterra, hoy sería un clásico claro, de la historia claro, bizantina. Y claro. acá, pues nadie sabe que ese libro existió y con Álvaro Pablo yo hablaba mucho de Bizancio, pero la verdad es que este libro pues tiene unas hondas raíces en mis pasiones, mis intereses, pero al mismo tiempo tiene un detonante muy concreto y es que en el año 2021, después del atroz encierro de la pandemia y ese infierno que vivimos durante un año tan largo, que vivimos y sobrevivimos, cuando se acabó, cuando empezaron a relajarse las restricciones, el primer viaje que yo hice fue a Roma, donde vive mi hermana y donde yo me encontré con mis hijas que viven en Alemania. Entonces me fui con mi esposa, mi hija chiquita que está aquí conmigo en Colombia, a encontrarme con mis hijas que viven en Europa, en Roma. Y las sometí a un itinerario tortuoso que es el de las catacumbas de Roma, que es muy pesado pues porque hay que bajar a las catacumbas. Hay unas que son muy gráciles a la hora de verlas porque está todo ahí, pero hay otras que uno tiene que caminar demasiado con taquicardia y no ve nada. Pero en una de esas catacumbas estaba una imagen de Orfeo, que es este bardo y semidios griego, que tenía un santuario a las afueras de Roma y esas catacumbas pues fueron el lugar que escogieron los cristianos para enterrar a sus muertos. Y en muchos casos, cuando iban abriendo trocha con ese cementerio, se encontraban vestigios de los templos paganos y lo que hacían los primeros cristianos era incorporar toda esa tradición cultural del paganismo a su fe, a su religión. Y uno de esos actos de sincretismo más conscientes y más constantes del primer cristianismo es equiparar a Cristo con Orfeo, entre otras cosas porque Orfeo va al inframundo a rescatar a los muertos y a traerlos de regreso a la vida. Entonces los cristianos decían, este es el mismo Dios nuestro, y le ponían ahí unas arandelas y de la noche a la mañana Orfeo se volvía Cristo. Entonces yo recordé eso y lo vi con otros ojos cuando me reencontré con Roma y al regresar a Bogotá después de 2 meses de estar ahí en Roma, dije, no, yo voy a hacer un ensayo de 20 páginas sobre ese tema. Y me senté a hacer ese ensayo el 25 de diciembre del año 2023 y ese ensayo de 10 páginas es este libro de 500. Además, una de las capas es tu amor por Roma, ¿no? Roma, amor, pero es un acto de declaración de la ciudad. Y empecemos por ahí. Empezás por Roma, por el Panteón, o como dice la inteligencia artificial y te corrige. Cuando está escribiendo y empieza con el Partenón, le corrige y dice, no, es el Panetón. Entonces, pues es la inteligencia artificial que como dices, pues en Italia debe tener un sentido muy... Pero entonces, vamos por allí. Empiezas por el Panteón, esa obra maravillosa de arquitectura que nos sigue pues asombrando, es construido en tiempos de Agripa, pues aquella majestuosidad, pero el Panteón es el lugar de los dioses, lo dijo Julio César. Y de ese punto de partida vamos a llegar
al monoteísmo. Entonces, ese ensayo inicial es como esa transición que empieza a vivir la humanidad de una pluralidad de dioses. Bueno, el Olimpo griego es infinito, luego se traslada a Roma, pero cómo luego va llegando a una religión de un pueblo pequeñito en Judea y cómo esa religión o esa secta que termina, dijéramos, sustituyendo, para decir no destruyendo, al Imperio Romano. Sí, es que el cristianismo tiene por símbolo, no en vano, la cruz. Que la cruz, pues, es el símbolo a la vez del suplicio y la tortura y el sufrimiento de Dios, que es el Dios de los judíos, su Hijo encarnado, que está padeciendo ahí en la cruz, pero también la cruz, pues, es el símbolo y el testimonio de la redención para quienes profesen la fe cristiana. Este no es un libro apologético ni es catequesis y yo no quiero persuadir a nadie con él, simplemente trato de ahondar en el relato mitológico, en la historia de la religión cristiana, pero la cruz es también el símbolo de ese cruce de caminos en el que confluyen de alguna manera el mar de Galilea y el mar Egeo, porque sí tiene que inquietarnos mucho que la religión cristiana exista. Y más allá de lo que crea cada quien sobre el cristianismo y la civilización y la religión cristianas, su estela de crímenes, de engaños, de patrañas, sin entrar en esa discusión que es muy valiosa, pero que es otra, como relato, como mito y como hecho sociológico, histórico y cultural, el cristianismo es lo más importante que le ha pasado a la humanidad, porque definió el destino de la humanidad incluso por fuera del ámbito de la civilización cristiana, cuando en la modernidad los imperios cristianos conquistan el mundo, pues la sombra de la cruz se extiende por todas partes y ese es un hecho que sigue vigente en nuestra vida. Entonces, yo me quiero preguntar por los orígenes de ese fenómeno. No es una novedad, no, yo no soy precursor de nada, todo lo contrario, la bibliografía lo que documenta es que es una tradición muy larga de quienes se han preguntado por lo mismo, pero sí nos tiene que inquietar el hecho de que una secta mesiánica del judaísmo del Segundo Templo, que es un momento muy concreto de la historia del judaísmo, desde el regreso de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo en adelante, y luego con las conquistas de Alejandro, la incorporación del judaísmo a la cultura griega, al helenismo, en ese mundo judío tan efervescente y complejo, empieza a haber una inquietud mesiánica muy profunda, que siempre tiende hacia lo político. Y hay también mesianismo místico y hay muchos discursos muy parecidos al de Cristo en el mismo momento. Entonces, uno sí se pregunta, ¿por qué la secta del Cristo sí y las otras no? La mayoría de los judíos que estaban enfrentados con la secta de los cristianos decían, esto no va a durar 2 generaciones. Y de pronto no habría durado 2 generaciones si el cristianismo sigue adscrito al ámbito judío y arameo desde el punto de vista lingüístico, pero el cristianismo se lanza al mundo helenizado de los judíos de la diáspora y de los paganos y gentiles griegos y empieza a seducir al mundo gentil y empieza a doblegarlo. Entonces, en un momento dado, el Dios de los judíos que se ha encarnado en su Hijo, que comparte su naturaleza y su sustancia, se vuelve un Dios griego. Y eso es lo que hace posible que ese relato pues seduzca por igual a judíos y a gentiles,
y a la vuelta de 3 siglos o 4 se vuelve un fenómeno tan poderoso que el Imperio Romano, que es el poder más grande que hayan visto los siglos, termina bajando la cabeza a la cerviz y se pliega al poder del cristianismo. Lo que pasa es que este libro iba a llegar hasta Constantino y solo llegué hasta San Pablo porque ya pues no me daba para más. Una recomendación. Yo me vine a dar cuenta solo cuando terminé el libro, porque lo leí en PDF, entonces no lo tenía. Muy útil, se lo recomiendo en la lectura, el mapa, porque si no uno se pierde. El mapa que hay al fin porque todos estos nombres, muchos de ellos cambian, muchos de ellos, pero para uno entender la dimensión espacial a donde transcurre el libro, es fundamental ese mapa y los 3 árboles genealógicos, porque uno se pierde. Yo no sé vos cómo haces, pero ¿cuántas Cleopatras hubo? La Cleopatra que conocemos bien es la Cleopatra que es la séptima. Bueno, entonces es Cleopatra 1, 7, bueno. Entonces les recomiendo eso. Juan, tocas el tema del helenismo. Alejandro de Macedonia lo que hace es llevar toda esa cultura griega a todo el mundo conocido y lleva un idioma, y eso me pareció tan importante, incluso cuando decís, no me acuerdo a quién es que citas, dice, cuando Roma conquista Grecia, los romanos son conquistados por el griego. Y el griego es el idioma de los cristianos. Y lo que decías ahora, buena parte de la religión cristiana es en griego y por tanto con los conceptos griegos. Hablemos un poquito de esa influencia griega a partir de Alejandro y cómo luego ese imperio, hay un libro muy lindo, no sé si te acordás de él, hay una trilogía muy bonita sobre Alejandro que es de Mary Renault, esa gran novelista inglesa, primero es la Edad del Fuego, desde la muerte de Filipo, desde el nacimiento de Alejandro a la muerte de Filipo, luego el muchacho persa de la muerte de Filipo a la muerte de Alejandro, y el tercero se llama Juegos Funerarios, que es ya el retorno, cuando en las fronteras de la India muere Alejandro, vienen todos sus generales y cómo se reparte el imperio alejandrino y que va a generar de alguna manera ese helenismo. Danos un poco de eso. Bueno, en la antigüedad existía el concepto del helenismo, pero se refería a ese concepto a la pasión nostálgica por la religión olímpica. Pero en el siglo XIX, un historiador alemán, y aquí entre paréntesis o entre rayas largas debo decir que este libro también es un homenaje de pronto no buscado a los filólogos y a los eruditos alemanes del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX, porque son infinitos. Son de una profundidad, siempre algo que a uno se le ocurra para estos temas. Ya lo dijo en 1863 en una revista un profesor alemán oscuro y gris, y gracias a internet hoy podemos acceder a ese caudal de información perdida. Yo le debo mucho a JSTOR, por supuesto, pero a una cosa prodigiosa que se llama el Internet Archive, donde está todo, sobre todas estas cosas de los sabios alemanes en el siglo XIX. Y ya en papel tengo los 3 tomos de Droysen, que era un historiador alemán que fue el que acuñó la acepción, el significado moderno del helenismo para referirse a esa proyección de los valores, la cultura y la lengua griegos sobre el mundo oriental. Y entonces Droysen dice, a esa proyección de lo griego en Oriente tenemos que darle el nombre del helenismo. Pero lo más importante del helenismo, dice Droysen, en la Alemania
de 1837, es que de no haber sido por eso, 3 siglos antes, cuando Alejandro consuma esa proeza de llevar su lengua a Mesopotamia, al norte de la India, al Oriente Próximo, a Persia, si eso no hubiera ocurrido, el cristianismo no habría surgido jamás, porque el cristianismo es el resultado, ya en tiempos de Herodes y en tiempos del emperador Octavio y del emperador Tiberio, el cristianismo es el resultado de cómo los judíos estaban instalados en un mundo que ocurría todo en griego. Los judíos tenían su identidad nacional, llamémosla así, aunque es un anacronismo usar esa expresión, pero la identidad de los judíos estaba anclada en su lengua, que era el hebreo, pero la habían ido perdiendo. El hebreo se había quedado reducido al ámbito ritual y la lengua que hablaban los judíos era el arameo. Pero cuando viene la irrupción de lo griego, todos esos pueblos empiezan a hablar en griego. Entonces uno ve cómo no solo la lengua, sino sobre todo el lenguaje de la cultura, que es más importante, y cuando digo el lenguaje de la cultura, pues es la literatura, la historia y sobre todo la filosofía y la teología griegas, se van filtrando en la mentalidad judía. Entonces aparece un personaje como Filón de Alejandría, que era judío, pero que hablaba en griego y pensaba en griego. Y él lo que hace es trasvasar la teología judía al griego. Y cuando viene el cristianismo, la lengua en la que se construye ese relato es la lengua de Platón, es la lengua de Homero. Hasta tan lejos se va el cristianismo, a coger verbos que vienen de la Ilíada. Yo le decía a alguien que no lo metí en el libro, ahora claro, me están apareciendo todas las cosas. Uno siempre tiene la respuesta genial el día después, ¿no? Oportuno años después, como decía Neruda, oportuno años después. Porque si ustedes lo piensan bien, que lo hablamos en Jericó, la literatura occidental empieza con una invocación divina en la Ilíada, casi en la quinta línea de la Ilíada, que dice: se hará la voluntad de Dios, la voluntad de Zeus. Y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús ya está en la cruz, lo que dice es: se ha consumado la voluntad de Dios. Y uno puede pensar como una especie de hilo entre esos dos momentos de la historia de la lengua y la literatura griegas, y ahí se cierra el círculo. Entonces, pues yo quería ahondar con fascinación desde el punto de vista del lector que soy, quería ahondar con fascinación como en ese hecho de que el cristianismo fue posible gracias a que la lengua de Homero y de Platón llegó hasta el norte de la India y los judíos pues terminan hablando ese idioma. Incluso es muy interesante ese paralelo que hacéis entre Sócrates y Jesucristo. Ninguno escribió, como decía el gran poeta Gabriel Said. Gracias a los libros sabemos que Sócrates desconfiaba de los libros. Y fueron sus discípulos, dijéramos, los que llevaron la doctrina de tanto de Sócrates como de Jesucristo. Entonces hay todo un paralelismo ahí. Bueno, Juan, lo que se llamaba el Cristo histórico, el Jesús histórico, que hay muy pocas fuentes fuera de los 4 evangelistas y de Flavio Josefo, que es, dijéramos, el único gentil que habla de Jesús. Es hay muy pocas fuentes realmente del Jesús histórico. ¿Y cómo es posible que esta persona, o
que todavía se duda si existió o no existió, parece que sí, pues llega a tener una influencia tal a generar primero una secta y después una religión que permea todo el mundo occidental. Claro, es que siempre hay que tener en cuenta que Jesús pues no fue relevante en su tiempo, sino en un ámbito muy restringido, que es donde él desarrolla su vocación mesiánica, su carisma, lo que en griego se llama el querigma, del que tanto hablan los teólogos, que es la conciencia que tiene Jesús de que es el Hijo de Dios y la conciencia de que su misión es venir al mundo a salvarlo con la revelación de su condición mesiánica. Pero cuando eso está ocurriendo, Jesús tiene una legión de seguidores, que lo decía en Jericó, por la gracia de su elocuencia, pero sobre todo pues porque es un tipo que está produciendo vino en cantidades industriales. Allí donde llega, lo que hace es que de la nada pone a la gente a beber vino. Entonces, pues bueno, esa también al final es la gran explicación de todas estas preguntas que estamos haciendo. ¿Por qué él sí y los otros no? Bueno, pues porque él sí llegaba con la caneca de la corte de Gerardo Bermeo y la multiplicaba. Pero eso genera sobre todo una gran tensión en el mundo judío, pero en el mundo romano no. El único personaje del mundo romano gentil que se ocupa al final de lo que significa Jesús en su contexto es Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos pues es un personaje muy elusivo, porque aparece hasta en el credo y durante milenios nadie supo nada de él, salvo lo que querían contar los cristianos, que eran cosas buenas, porque los cristianos querían demostrar que los que habían llevado a Jesús al suplicio y al martirio eran los judíos, y que Pilatos, de manera distante y sabia, trató de salvar a Jesús del castigo final, y al final pues termina concediendo por pura presión de la turba farisea, que es la que lleva a Jesús a la muerte. Y sin embargo, la arqueología ha ido encontrando hallazgos fundamentales sobre Pilatos, entre otras una piedra que descubrió una arqueóloga italiana, que además esa es como una historia muy bonita que en la que yo no quise ahondar en el libro, pero la menciono, y es que quien descubrió la estela de Pilatos ahí en Cesarea Marítima fue una arqueóloga italiana muy joven, en su primer viaje como arqueóloga, como ayudante de un gran maestro, y el maestro se le robó el descubrimiento. Y durante años ese descubrimiento se asociaba con el nombre de ese arqueólogo. Como suele ocurrir. Como suele ocurrir, hasta que ya las cosas se pusieron en su sitio, y ella descubrió bajo una escalera en una casa que estaban restaurando y curando, estaban investigando en una excavación, descubrió que estaba una estela que contenía el nombre de Pilatos, y a partir de ahí pues se documentó que Pilatos estuvo en Judea como prefecto entre el año 27 y el año 37, y acabó empapelado como buen funcionario colombiano que se respete. Le cayó la Procuraduría. Le cayó la Procuraduría y el tipo se devuelve a Roma a defenderse, y entonces empieza a surgir toda la mitología de Pilatos. Pero en ese encuentro entre Pilatos y Jesús, uno empieza a llenar esa historia que, como bien dices, pues carece por entero de fuentes. Tenemos los 4 evangelios, que son textos que la iglesia estableció como textos de inspiración divina. Luego hay una cantidad de textos que son apócrifos,
que comparten el tema y el estilo con los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, y luego algunas fuentes paganas, como por ejemplo unas cartas de Plinio el Joven, unos textos de Tácito y de Suetonio, pero ya hablando de la persecución a los cristianos. Y durante siglos, pues la historia era la historia sagrada, contar como la vida de Jesús según los mandatos y los intereses de la iglesia. Pero luego ya en la modernidad, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en Alemania, en Inglaterra, en el contexto además de la lucha de los protestantes con el catolicismo por espigar en los textos antiguos para ver quién tiene más la razón, empieza a surgir lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico, que son unos historiadores que quieren ver hasta qué punto Jesús sí existió o no. Y ahí lo interesante es que, como suele pasar en esos casos de las grandes investigaciones históricas de la antigüedad, esos temas se vuelven más bien un pretexto para que cada época como que erija allí un espejo y un oráculo y se asome a ver las obsesiones de su propio tiempo. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en la obra de Renan, el gran historiador y teólogo francés liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Renan escribió una biografía de Jesús, pero en realidad es una autobiografía de Renan. Y escribió unos libros sobre los evangelios, y a Renan lo único que le interesa es hablar de los conflictos de su tiempo. Y llevamos ya pues varios siglos buscando al Jesús histórico y no hemos encontrado mucha más información, pero de todas maneras el panorama se va ensanchando con cada nuevo libro que busca asir a ese personaje tan elusivo, a esa sombra que atraviesa la historia y que la marca y la parte en Dios. Incluso me parece muy interesante el libro, es el énfasis que le das a la arqueología, ¿no? Cómo la arqueología actual nos está dando pistas y datos como el de la estela de Pilatus, etcétera. Entonces, son todos esos hallazgos, los manuscritos de las cuevas estas, y bueno, cada dato va armando el rompecabezas. Juan, vamos avanzando. El libro, y en eso te confieso que me quedé un poco corto, es la apasionante vida de Saulo de Tarso, que realmente lo que tú dices ahí, realmente el arquitecto del cristianismo es Pablo de Tarso. Sí, tienen que comprar el segundo tomo. Por lo que les digo, porque pues Jesús es el protagonista de esta historia, pero el Jesús que se revela aún en los evangelios canónicos es muy elusivo, muy distante, muy críptico, es todo oracular. A veces dice unas cosas que uno no entiende muy bien qué quiere decir, a veces tiene una ironía muy seca. Yo mencionaba en nuestra charla en Jericó que en El nombre de la rosa dice un personaje que Jesús no se ríe nunca, cosa que es cierta. En los evangelios canónicos Jesús no se ríe nunca. En el evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo, sí se ríe, después de hacer una maldad, además, de hacerle una maldad a un muchacho ahí. Entonces Jesús se va por allá a un rincón a reírse. Pero el verdadero artífice del cristianismo es Saulo de Tarso, San Pablo, que era un judío. Fariseo, además. Fariseo, hasta donde sabemos, él dice en un momento dado que era fariseo, dice que era judío de judíos, fariseo educado por Gamaliel, fabricante de carpas y que perseguía cristianos. Y viene el famoso momento del que todos sabemos que siempre nos cuentan en la misa,
del rayo que calcina pues a Pablo y lo tumba de un caballo que nunca existió. Todos damos por sentado que Pablo iba a caballo y en el texto no se dice que fuera a caballo, pero en toda la iconografía siempre el tipo está ahí cayéndose de un caballo, entonces pues no vamos a negarle la posibilidad ahorita de que fuera camino de Damasco a caballo. Y es él el que ya convertido, cuando hace el tránsito de Saulo a Pablo, cuando abandona su nombre judío y asume su nombre romano, va y se enfrenta con los discípulos, con los apóstoles, y les dice, ustedes están equivocados. Ustedes creen que el mensaje de este Señor es afianzar las obsesiones de los judíos. Resulta que es todo lo contrario. La maravilla de este credo es que vino un tipo de gratis, murió por nosotros, nos salvó, y todo el que crea en eso es cristiano, judío o gentil, y no hay que hacerse la circuncisión, no hay que comer comida kosher, no hay que practicar los rituales de la Pascua, basta con aceptar que ese Señor es el Hijo de Dios. Y ni siquiera, que es lo que dirá después en la Reforma, vendrá esa discusión, ni siquiera aceptar. Ya Él nos salvó, así queramos o no, nos salvó, dice Pablo. Y empieza todo el proceso. Pero yo iba cabalgando en mi caballo como Pablo. Nicolás Gómez Dávila dice que Nietzsche es Pablo de Tarso sin el rayo. Yo iba cabalgando en mi caballito con la idea de llegar hasta Constantino. Cuando vi el número de páginas, llevaba 600. Entonces mi editor, Sebastián Estrada, me dijo, mire, va a ser ilegible, incomprable, invendible. Un libro ahí de 1000 páginas. Usted lo que tiene que hacer es parar en un punto, como en las series ahora, pare ahí la primera temporada y después seguimos desde San Pablo hasta Constantino. Por eso hay muchas cosas de San Pablo que se me quedaron, porque sin duda viene otra temporada que empieza con San Pablo y ya luego sigue la generación apologética y ese pulso ahora sí a muerte entre judíos y cristianos y entre cristianos y paganos. Y ahí sí salen los leones, todo lo que la gente quiere ver, pero para llegar allí nos tocaban estas 500 páginas de Alejandro Magno llevando el griego para que Cristo fuera verosímil. Juan, yo terminé el libro realmente asombrado. Yo no, son muy pocos los casos en la literatura colombiana. Bueno, hablaste de Álvaro Uribe Rueda. Luego él intentó llegar y juntar la conquista y la influencia española. Ese libro quedó poco inconcluso. Fue muy bueno. Germán Espinosa con El signo del pez, aunque es una novelita que no es lo mejor pues de Germán, aunque él se puso muy bravo cuando yo le dije que no era lo mejor. Bueno, él se ponía bravo siempre. Álvaro Mutis, que de alguna manera es, bueno, tal vez ese cuento de la muerte del estratega ya en Bizancio, pero a Mutis le apasionaba este mundo. Incluso Mutis decía que el último hecho político que a él le interesaba era la caída de Constantinopla por los infieles en 1453, que de ahí para allá no le interesaba mucho. Es un hecho inédito en la literatura colombiana, un libro como el tuyo, creo que no tiene antecedentes. ¿Escribiste este libro para tus lectores europeos o para los lectores colombianos? No colombianos, ¿cómo? Bueno, hay otro antecedente entre varios más. Hay un libro muy lindo de Eduardo Mendoza Varela que se llama El Mediterráneo es un mar joven. Claro. Aquí le hicieron un chiste
y el maestro Mendoza Varela se puso muy bravo porque le pusieron el Mediterráneo es un mar, coma, joven. Claro, pero es un lindo texto el del maestro. Y el del maestro Fernando Vallejo, que se llama La puta de Babilonia, Sí. que tiene además también unos elementos filológicos súper interesantes, pero no. Yo quiero decir algo y es que la gracia de la literatura, como decía Pablo, de la gracia del cristianismo, que nos salva, queramos o no, la gracia de la literatura es que hace que todos los temas sean universales. Pero además, yo sí creo que no hay un tema más universal que la historia del cristianismo en cualquiera de sus vertientes y problemas. Y entonces esta es una historia que tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos los días estamos determinados por esta historia. Pero además hay un prejuicio eurocéntrico que yo quería vencer con este libro y me lo planteé al momento de escribirlo. Y es que si lo escribe un profesor inglés o un filólogo alemán, todo el mundo lo acepta. Pero que un colombiano lo haga desde la periferia de Occidente es considerado atípico, inexplicable. Y si uno hila fino, pues resulta que es tan distante para el profesor en Oxford o en Heidelberg como para un escritor en Bogotá. La cuestión del cristianismo es tan distante y tan cercana que la razón para ocuparse de ese tema es exactamente la misma. Entonces yo sí creo que vale la pena sobreponerse al prejuicio eurocéntrico y yo creo que este es un libro que puede leer cualquier lector. Mi aspiración es abrir un diálogo con los iniciados, con los no iniciados, con quien tiene información o no la tiene en absoluto, con quien tiene curiosidad, con quien es creyente o no creyente. Es un ensayo de divulgación. Lo que pasa es que es un tema para mí tan importante que yo tenía que asumirlo pues con un cierto rigor para no especular demasiado y así está concebido, pero es un libro para mis lectores colombianos y también pues el que quiera leerlo en Europa no se lo voy a impedir. Y puede hacer que te respeten esas advertencias que haces a los editores españoles y a los traductores. Juan, muchas gracias por este libro. Realmente es un libro que uno termina de leer y dice, uff, pero es que realmente lo que somos viene de allí. Si uno dice el calendario, si uno dice las instituciones jurídicas, si uno habla de una época, todavía decíamos antes y después de Cristo, etcétera, está presente constantemente. De modo, Juan, muchas gracias por este libro. Un aplauso muy grande para Juan. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora es el momento de las preguntas. Otro día estaba en un evento en México y el coordinador de mi mesa, cuando pasamos a este momento, decía, y recuerden que la pregunta es una construcción gramática corta que generalmente termina en interrogación. Entonces, ¿quién tiene preguntas para Juan? Allí. Por favor, su nombre, ya les van a pasar el micrófono. Y muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Vargas. Yo solo tengo una pregunta al escritor, Juan Esteban, ¿cierto? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios como escritor? No, como escritor no. Como cristiano sí. No, yo debo decir que yo soy cristiano, soy católico, pero realmente, y esto también lo hice en Jericó, quiero citar el epígrafe que abre este libro
de un maestro al que yo adoro, que es Nicolás Gómez Dávila, que dice: más que cristiano, quizás soy un pagano que cree en Cristo. Yo soy eso. Y entonces, sí, como pagano no me escandaliza que Jesús fuera el Hijo de Dios. Te recomiendo una novela preciosa que se llama El Testamento de María. Y después, gran escritor, él es irlandés, y ella, pues, ya en los recuerdos, ella ya vive en Éfeso, y hay unos personajes que deben ser los evangelistas que van a sacarle recuerdos. Ella no quiere recordar, pero sí recuerda la angustia que sintió cuando vio pasar a su hijo y él mismo diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Ya no podía creer que era lo que estaba pasando. Otra pregunta. Allí Gracias. Ricardo. Ricardo Mejía, buenas noches. Bueno, Esteban, usted tiene otro libro en que con gran elegancia, honestidad y se me permite, con amor por Álvaro Gómez Hurtado, reivindica como la historia de Álvaro. Y tiene una anécdota muy bonita, y es como en la constituyente se encuentra con los del M-19 que lo habían secuestrado y lideran la constituyente. Me parece que hay un tema, una enseñanza muy bonita que paradójicamente, pues un poco más de 30 años antes, su padre con Lleras había hecho algo parecido. ¿Qué enseñanza nos puede dejar en un mundo tan polarizado como el que vivimos en Colombia, esa vivencia pues, que usted narra tan bonita de Álvaro con sus captores y se ponen de acuerdo para reescribir la Constitución que hoy nos rige? ¿Cómo nos puede ampliar la anécdota para que todos la conozcan y la enseñanza que podemos sacar de ella? No, pues ya reivindiqué a Laureano, ahora estoy reivindicando a Cristo. El próximo libro no sé qué personaje me toque, pero sí, en la constituyente hay un momento esclarecedor y aleccionador, sobre todo para esta época tan amarga y ensañada que estamos viviendo, porque Álvaro Gómez había sido secuestrado por el M-19 y termina siendo una coalición con el M-19, y la constitución que tenemos hoy y que yo creo que hay que defender con el alma, surge de un consenso inédito en la historia de Colombia, pero lo más conmovedor es sobre todo en el momento del secuestro, cuando Álvaro Gómez empieza a darles clase de historia a los secuestradores, que entre otras les empieza a dar clase de historia romana, de un tema del que yo hablo en este libro, que es la reforma agraria que quisieron hacer los hermanos Tiberio y Cayo Graco. Y Álvaro Gómez empieza a hablarles a los guerrilleros del M-19 de la reforma agraria de Tiberio y Cayo Graco, porque él estaba convencido que lo iban a matar. Y cuando lo sueltan, después de un larguísimo mes de secuestro, y lo dejan por ahí en un restaurante en Bogotá, los secuestradores le dicen: doctor, que vuelva. Yo me acuerdo de un graffiti que había por la Macarena en la época del secuestro del doctor, y decía: Álvaro Gómez Hurtado. Buenas noches, mi nombre es Victoria López. Muchas gracias a los dos por esta charla tan amena. Juan Esteban, tengo que confesar que no te conocía. Escogí la charla por Juan Luis, fan tuyo. Yo también. Toda la vida. Y en cuanto a la inteligencia y la ignorancia, empate. Muy agradable. Católica, no muy practicante, pero me encanta la historia y sobre todo la historia de las religiones. Originalmente quería preguntarte si habías pensado escribir sobre otra religión, pero ya nos amenazaste con la temporada 2, entonces, ¿qué viene? No, a mí me interesan mucho las religiones, pero no me sentiría capaz de hacer nada más sobre otras religiones. No tengo como las tablas, ni el conocimiento, ni los arrestos para meterme en un tema así. Este tema sí es que me ha apasionado desde hace mucho. Un amigo me preguntó cuánto se demoró escribiendo este libro y le dije 2 años y toda la vida, porque empecé el 25 de diciembre del 2023
Ahí tengo el correo que me mandé cuando hice el primer capítulo, que además es bastante parecido a lo que fue quedando, y al mismo tiempo pues es el resultado de toda una vida de esa inquietud, de esas lecturas. Entonces, en este territorio, en este tema, yo me siento con la entereza y el desparpajo suficientes para emprender una cosa realmente pues tan delirante. Lo que dice Juan Luis con gran generosidad, en últimas lo que pasa es que es un delirio. Este libro es un delirio. Yo estaba escribiendo, ya que estamos en estas confesiones, y eso que no han traído el de la corte, pero yo les voy a decir una cosa, yo no he sentido nunca el miedo ese abismal de la página en blanco. A mí me gusta mucho escribir, lo disfruto mucho, no tengo como la prevención ni el miedo y siempre me fluye muy bien. Pero con este libro tuve momentos en que esa forma en que yo disfruto la escritura tenía ya casi una dimensión mística, no sé si en el resultado, pero yo iba diciendo cosas y yo decía, ¿será que le tengo que bajar un poquito el tono, el volumen? ¿Debo contenerme más? Todo el tiempo estaba con el dilema de entre la contención y la desmesura, y debo decirles, debo confesarles que me fui por el despeñadero de la desmesura y me importó un carajo, y ahí está el libro, ya veremos, pues los lectores dirán. Pero yo le decía a Juan que, claro, porque es una catarata y uno se siente apabullado, pero Juan tiene un recurso literario que es muy bueno porque uno viene, está dentro de los filósofos griegos, tal, y de pronto menciona una frase de un locutor deportivo que dice, Grecia deja mucho que desear. Entonces... Pues César Augusto Londoño lo menciono, que en la Eurocopa, en una edición de la Eurocopa estaba jugando Grecia y yo iba en el carro oyendo el partido y él dice, en un momento dado le dice a su colega, que siempre son dos, le dice, oiga, yo sí esperaba más de Grecia, y esa frase me quedó a mí sonando tanto, yo decía, pero ¿qué más nos va a dar Grecia realmente? Entonces uno viene metido en todo el... Y esos recursos literarios lo aterrizan a uno. Bueno, muchas gracias por su presencia y un aplauso grande. Gracias. Al moderador, además, al interlocutor.